Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Buenos días, amados hermanos y amigos de estas cápsulas de conexión, crecimiento y servicio, viviendo el Evangelio hoy. Bueno, hermanos, continuamos esta semana por el paseo por la historia y continuaremos con la segunda parte y el segundo capítulo de este periodo de la Edad Media. Pero antes de eso, les pido que me acompañen en oración para poder empezar con esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser tan generoso con nosotros y permitirnos, Señor, ser tus hijos, Señor. Te agradecemos, Padre, que nos des el tiempo, Señor, para poder conocer tu iglesia, cómo creció tu iglesia hasta el día de hoy. Y te agradecemos, Padre, este tiempo y pedimos que seas tú el que estés acá con nosotros. Y nos guíes, Señor, direcciones nuestras palabras y direcciones todo lo que digamos. Agradecemos, Padre, con amor este tiempo y te pedimos que sea de bendición para todos los hermanos que estén aquí presentes y los que puedan verla. Agradecemos todo esto, Padre, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Amén. Bueno, hermanos, continuando esta semana con el siguiente capítulo, el capítulo número 2 de este periodo de la historia de la Iglesia, que va desde el año 500 al 1200. Hoy día, en el capítulo 2, vamos a hablar de Justiniano y Gregorio, este emperador y este papa que comenzó con el periodo de los papas. Vamos a explicar la forma en que el reinado justiniano moldeó el desarrollo del imperio bizantino y discutir el papel de Gregorio I en la expansión de la oficina papal. Y también vamos a describir los patrones teológicos que comenzaron a influir en la iglesia de ese tiempo alrededor de la época de Gregorio. Entonces, en nuestra primera enseñanza estuvimos viendo más o menos el trasfondo de la Edad Media, el carácter general de la Edad Media. Hicimos el desarrollo de eso. Tratamos de preparar el terreno para lo que veremos en nuestro periodo, el cual está denominado y que denominamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Como calentamiento. Y en esta enseñanza vamos a ver las dos figuras verdaderamente más fundamentales para el desarrollo de los principios de la Edad Media. Y estas son el emperador y el papa. Y eso es más o menos apropiado decirlo porque mucha de la tensión a lo largo de la historia de la Edad Media demuestra y se ve la tensión que hay entre el papado y el emperador. Bueno, Justiniano, el emperador, es un tipo del cual ya hablamos un poquito probablemente al final de nuestro curso sobre la Iglesia Antigua. Y este fue Justiniano. El emperador Justiniano reinó desde el año 537 al 565, por lo que tuvo un reinado relativamente largo y un reinado muy trascendental y muy importante en ese tiempo. Un reinado dirigido casi totalmente desde Bizancio, desde Constantinopla en el oriente, y un reinado que preparó el terreno para el Imperio Oriental, el cual se desarrollaría y prosperaría y tendría dificultades en los siguientes siglos que comenzaron a avanzar. Cuando la gente en general habla de Oriente y del movimiento desde el antiguo periodo romano, a lo que es llamado el periodo bizantino, Justiniano es visto a menudo como un periodo de transición importante, porque fue un periodo como el punto de cambio de este imperio. Pero también él es muy importante para nuestro entendimiento al inicio de la historia medieval. Justiniano llegó al trono como un cristiano, y un cristiano relativamente militante y bien establecido en la creencia. Algunos historiadores lo ven como el primer emperador completamente cristiano, y que no era solamente de nombre.
verdaderamente decidido en lo que correspondía a ordenar el imperio en los asuntos de la ortodoxia cristiana. Particularmente en Oriente, la Iglesia había sido atormentada por una controversia teológica conocida como la herejía monofisista, ¿ya? La herejía monofisista fue la herejía que dijo que Cristo tuvo una sola naturaleza. ¿Se acuerdan que en un principio la vimos y resaltamos en detalle eso? Y la posición ortodoxa, según lo estableció en el Concilio de Calcedonia en el año 451, fue y estableció que Cristo tenía dos naturalezas: una naturaleza completamente divina y una naturaleza completamente humana. Y algunos cristianos en Oriente pensaban que esto hacía de Cristo una especie de, disculpen lo que voy a decir, una especie de esquizofrénico. ¿Por qué motivo? Y no una palabra correcta usada, pero ellos pensaban eso, pero lo hacían sonar como si hubiese dos personas en un solo cuerpo, y eso a la gente de ese tiempo no les gustaba y no lo aceptaba. Ellos querían un Cristo claramente unificado, que se enfocara particularmente en su sola divinidad. Y Justiniano estaba convencido a no dejar que esta herejía dominara el imperio, y se ocupó arduamente por acabar con ella. No fue totalmente exitoso en esto, porque siguieron mucho tiempo cayendo en este error, y esta diferencia que tuvo Justiniano sobre esto comenzó a crear muchas tensiones y visiones en la iglesia en ese tiempo. Pero Justiniano quería ver al cristianismo florecer en forma completa. Él quería que el cristianismo se conectara en forma más íntima con el imperio en ese tiempo. Y parte de la forma en que comenzó a hacerlo él fue empezando un programa de construcción para levantar iglesias grandiosas para honrar a Dios. Y en el proceso, un poco también para honrarse a sí mismo, Justiniano, como el gran emperador romano, impulsó el cristianismo hacia el imperialismo. Y así él comenzó a construir grandes iglesias, y una de las características es la de Santa Sofía en Estambul, que aún sigue en pie y que durante siglos fue la iglesia más grande de la cristiandad. La gente hasta la actualidad sigue llamándola la gran iglesia con la cúpula grandiosa. Y cuentan que cuando uno está dentro y mira hacia los mosaicos de oro que están ahí, la cúpula parece flotar encima de la tierra y encima de la gente que está ahí. Y fue una experiencia asombrosa su construcción en el año 537. Bueno, él también construyó otras iglesias en Constantinopla, incluyendo la iglesia de los apóstoles en el año 550, que por siglos esa iglesia se convirtió en la tumba de los grandes emperadores romanos. Construyó también la Basílica de San Juan fuera de Efeso, que ahora actualmente se encuentra en ruinas, pero supuestamente dicen que ahí fue enterrado el apóstol Juan, por lo que él invirtió en este programa de construcción de iglesias. Y una de las iglesias más asombrosas que él construyó, que sobrevive intacta hasta la actualidad, es la iglesia que está en la ciudad italiana de Ravenna, donde ahí se puede ver un gran mosaico que es muy famoso del mismo Justiniano, mirando hacia abajo sobre el altar de su gloria. Y ese es el cuadro más famoso que existe de Justiniano. Y aquí tenemos un emperador cristiano avanzando la causa de Cristo, empezando este cimiento. Y se ve un gran experimento aquí sobre la civilización cristiana, con este gran edificio, este programa y su disposición de perseguir, no de perseguir y establecer las ideas cristianas, y perseguir a todas las ideas cristianas desviadas y también a las paganas. Fue Justiniano que al parecer llevó al cierre de una academia platónica en Atenas en el año 529. Esa academia había sido casi abierta 1000 años atrás con un centro de filosofía pagana, y llegó a su fin con Justiniano.
Otra vez ahí él demuestra una señal de su determinación de que existiera un imperio exclusivamente cristiano. En los siguientes puntos vamos a ver que él fue un gran administrador. Procuró en la codificación de la ley romana, la cual se había vuelto un tanto complicada en ese tiempo, y allí la ley, difícil de encontrar la precedencia en la ley, y llevó a la preparación del Código Justiniano, que se convirtió en el fundamento esencial de una teoría legal en ese tiempo, en todo el periodo medieval. Y después estuvo participando frecuentemente en guerras, primero en Oriente contra los persas, luego en el sur y norte de África, y finalmente en Italia. Él fue particularmente, en sus batallones de campaña, él estaba ahí, pero no fue él mismo el que salía a pelear, sino que enviaba a otros. Pero sí tomaba la gloria en el éxito, o tomaba la gloria cuando esto no era exitoso. Una de las cosas que él estaba decidido a hacer fue restaurar en forma completa la autoridad romana en Italia, porque mucha de esta autoridad había caído en manos de los bárbaros de ese tiempo. Y decimos bárbaros porque esos bárbaros han entrado mayormente a Italia y fueron cristianizados y romanizados, por lo que no eran bárbaros radicales, podríamos decir. Pero estos bárbaros ayudaban a la propaganda de Justiniano para etiquetar a estos bárbaros y decir que él, como noble emperador romano, tuvo que recapturar a Italia para el imperio romano de mano de estos bárbaros. Y es muy curioso que haya sido un historiador, Marcelino, en la corte de Justiniano, quien en su crónica declaró primero que un imperio romano occidente había concluido en el año 476. Él es el único historiador antiguo medieval que alguna vez dijo eso. Pero esa observación hecha en la corte de Justiniano permanece hasta la actualidad, hasta hoy. En los imperios romanos de Occidente se dice que terminó el año 476. Y Justiniano quería que eso fuese verdad, para así poder justificar su invasión de Italia y sus esfuerzos de conquistar nuevamente Italia. Y hoy día, la mayoría de los historiadores piensan que se trataba más sobre la batalla de Roma contra los romanos. Todos dicen que era más una guerra civil que una guerra de reconquista. Pero cuando Justiniano conquistó Italia, durante un tiempo, Italia se convirtió en una área desocupada, que no sentía realmente que la presencia bizantina era su gente regresando a rescatarlos, sino que lo que en realidad ellos sentían que eran extranjeros que llegaban a su ciudad. Y así algunos dicen que ahí es donde realmente terminó el imperio de Occidente. Así fue cuando la división entre Oriente y Occidente se volvió realmente palpable, se podía sentir con el control de Justiniano sobre los terrenos de Italia. Él nunca fue capaz de controlar absolutamente toda Italia, pero sí logró restablecer la presencia bizantina en Occidente, en Italia. Una presencia romana oriental en Italia que duró hasta mediados del siglo VIII, por lo que hay una larga historia y la larga sombra de estos temas. Por lo que Justiniano es una especie de un punto en el cual el Oriente está grandemente separado de Occidente. No una separación absoluta, sino que igual siguen teniendo relaciones, siguen teniendo contacto, hay muchos vaivenes de por medio, tanto así que cuando Carlomagno fue coronado emperador en el año 800, Carlomagno mandó a decirle al emperador de Oriente: ¿ratificarás mi elección? ¿Aprobarás mi elección? Y el emperador dijo que sí, ratificó su elección, por lo que teníamos este rastro continuo
queremos tener una conexión entre ambos lados. Sigue habiendo una relación entre Oriente y Occidente. Entonces, si Justiniano marca el punto donde hay un rompimiento entre Oriente y Occidente, vemos en los siguientes puntos. Entonces, el Papa Gregorio I, él marca el punto en el cual el papado empieza o comienza a surgir como la autoridad cada vez más independiente en Occidente. Y se dice que empieza a surgir porque nada es tan sencillo como todos quisiéramos que fuera. Siguió habiendo conexiones entre Oriente y Occidente. Pero con este surgimiento de Gregorio, conocido en la historia como Gregorio el Grande, Gregorio I como papa ya establecido, empezamos a ver el papa convertirse en operador cada vez más independiente en Occidente. En los primeros siglos de la Edad Media, empezamos a ver el papa como la figura independiente más fuerte en Occidente, un punto de encuentro para muchos en Occidente. El papado convirtiéndose en una institución de continuidad de historia. Y así se sintieron algunos en Occidente como que el imperio parecía estar desapareciendo, que parecía estar ocurriendo una descentralización de la civilización y que parecía haber una pérdida de algunas de las estructuras romanas de la sociedad. Entonces, ¿dónde podemos buscar continuidad? ¿Quién dará seguridad de que los casos de las cosas están continuando? Bueno, el papado, comenzó a ser el lugar donde comenzarían a buscar esa continuidad. El papado, el obispo Roma, había estado presente en la iglesia antigua, eso lo vimos con anterioridad en las otras cápsulas. El obispo Roma había sido reconocido como la principal autoridad eclesiástica en el periodo de la iglesia antigua. Y así, en una época de alguna ansiedad, de alguna revuelta, las personas pudieron mirar hacia el obispo de Roma como un punto de continuidad, de seguridad, como una presencia de civilización, así como de cristianización en Occidente. Entonces, Gregorio se convirtió en un ejemplo fundamental, clave, a causa de su propio talento y sus propias oportunidades en los días en que él vivió. En los siguientes puntos vemos que Gregorio nació en el año 540, por lo que él y Justiniano coinciden un poco en el tiempo. De hecho, él nació en una familia bastante rica en Roma, Gregorio, una familia antigua, influyente de Roma, y durante un tiempo él estuvo involucrado en muchas actividades de la vida citadina ahí en Roma. En la vida política estuvo muy imbuido, y después sintió que quería tomar su cristianismo más en serio, darle más seriedad. Y fue criado él en un hogar completamente cristiano. Él decidió regalar toda la fortuna familiar que tenía y se unió a un monasterio dedicándose a establecer los ideales del cristianismo asceta, que también lo vimos en otras cápsulas, que estaba volviendo más y más popular en su tiempo el ascetismo. Él fue enviado 4 veces como representante del Papa en Occidente a la corte bizantina, al Oriente, por lo que estas conexiones seguían y continuaban entre Occidente y Oriente. Y fue después, en el año 590, cuando tenía alrededor el de 50 años, que fue electo obispo de Roma. Tomó el puesto con muchas renuencias, no quería aceptarlo. Él no quería ser obispo de Roma. Quería procurar una vida menos pública de lo que tenía actualmente, que sería capaz de unirse al monasterio y no ser traído a esta vida activa de la iglesia. Pero la iglesia insistió tanto, y así en el año 590, Gregorio se convirtió en obispo de Roma, o papa, y él murió 14 años después, en el año 604. Y 14 años es realmente un periodo largo, pero por medio del poder de su intelecto y personalidad, él realmente pudo lograr una profunda impresión sobre la vida de la iglesia.
Bueno, ustedes recuerdan que anteriormente vimos que era el título de papa, y qué significaba el papa, que no era exclusivo de los obispos de Roma, y papa realmente viene de papa en latín, que significa padre, por lo que no es un título inherente, dignificado para una sola persona, sino que habían varios papas en Occidente y en Oriente, eran llamados los obispos. Y aunque en Occidente se ha llegado a aplicar exclusivamente a este exclusivo obispo, pero ese nombre no ha perteneció históricamente solo a ese obispo, sino que hay muchos. Papa. Bueno, y en el siguiente punto podemos ver por lo que Gregorio ahí se convirtió en una figura muy importante. Tan importante que de hecho la Iglesia Occidente lo ve como uno de los grandes 4 doctores de la Iglesia. Todavía figura como uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia, y estos doctores fueron Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, Agustín, el gran teólogo de la salvación, y Ambrosio, el gran predicador en Milán, y aquí se incluye a Gregorio como unos 4 grandes doctores de la Iglesia. Y cuando dice los teólogos que cuando uno comienza a leer, vuelve a leer las obras de él, uno se ve tentado a decir que en realidad existen solamente 3 doctores de la Iglesia, y esos serían Jerónimo, Agustín y Ambrosio. Y que eso es lo que tiene realmente sentido. Pero hablan que Gregorio no parece ser un teólogo que está a la altura en cuanto a la calidad y habilidad de los otros que están aquí en la lista. Se piensa que la razón por la que están en esta lista, Gregorio, es que dejó una huella tan grande en la Iglesia a través de su labor administrativa, de su organización de la Iglesia y de su reforma de la liturgia, por medio algo de la dirección moral que él le dio a la Iglesia, y no era que fuese un gran teólogo, sino más bien él fue un gran líder, fue un gran representante de la mente emergente de la Iglesia en ese tiempo. Bueno, y cuando Philippe Melanchthon, la mano derecha de Lutero, miró atrás a la Iglesia, a la historia en el siglo XVI, él dijo que Gregorio fue el abanderado de una teología nueva que llevaría a la Iglesia por mal camino. Por lo que Melanchthon al menos miró atrás a Gregorio. Muchos otros protestantes miraron a Gregorio como el punto en el cual la Iglesia comenzó a desviarse de la dirección teológica establecida por Agustín en Occidente hace 150 años antes. Bueno, a la vez, no podemos decir que Gregorio hizo eso solo, porque la mayoría de las cosas en la historia no suceden con la influencia completa de una sola persona. Hay mucho más sobre eso. Bueno, podemos ver ese carácter emergente en la vida de la Iglesia. Lo vamos a ver una y otra vez a medida que avancemos por la Edad Media, que todos en la Edad Media en Occidente querían decir, somos agustinianos, todos querían decirlo en la Edad Media. Pero decían, no estamos realmente de acuerdo con él en ciertas cosas particulares. Ahora bien, esas personas fueron honestas y sinceras cuando dijeron eso, que ellos no estaban tratando de engañar y no estaban tratando de engañar a nadie, porque realmente habían personas que no estaban de acuerdo en todas las cosas que decía Agustín, pero igual se declaraban agustinianos. Ellos pensaban que Agustín fue un gran teólogo, pensaban que la Iglesia se había beneficiado grandemente de las enseñanzas de Agustín. Y a menudo no se habían percatado totalmente de todos los detalles de los que Agustín había enseñado, y pensaban que estaban de acuerdo con él en los puntos realmente importantes. Bueno, Agustín enseñó que somos salvos por gracia. Él fue completamente inequívoco sobre esto, y más adelante muchos de los agustinianos medievales enseñaron que somos salvos mayormente solo por gracia. Y esto fue lo que mucha gente medieval, que sí siguió a Agustín en la Edad Media, dijeron durante la Edad Media que eran salvos solo por gracia.
absolutamente, pero muchos dijeron que fueron salvos mayormente solo por gracia y que pensaban realmente que eran agustinianos, que no estaban traicionando nada esencial de esas enseñanzas. Lo que ellos querían decir, lo que la gente, como Gregorio quería decir con eso, lo que se habló anteriormente, era que no podemos ser salvos sino solo por gracia. Y comenzamos a ver esto, ver que esto es agustiniano hasta cierto punto. Pelagio dijo que podíamos ser salvos sin gracia, y eso no sucedía muy a menudo, pero pensaban que había mucha gente que pensaba que era teóricamente posible que nosotros podamos ser salvos sin gracia. Luego, el debate que existió entre Agustín y Pelagio, nadie en Occidente argumentó que la gente pudiese ser salvo sin gracia. En ese sentido, Agustín había logrado la victoria absoluta para esa afirmación. Y para ser salvo, usted tiene que tener gracia. Pero la pregunta es, si usted tiene que tener gracia para ser salvo, ¿de dónde viene esa gracia? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo la conserva? Y ahí es donde hubo un alejamiento de la plenitud y la claritud de lo que Agustín había dicho antes. Ahí comienzan a surgir ya diferencias con esas preguntas que se empiezan a hacer. Y Gregorio estaba representando el tipo de teología que sería promovida frecuentemente en la vida de la iglesia medieval. Es tanto que Gregorio dijo que lo que pasa es que la gracia es recibida en el bautismo, que nosotros recibimos la gracia en el bautismo. Por supuesto, entonces usted tiene que tener gracia para ser salvo. Y la gracia se obtiene en el bautismo. Por lo que usted debe bautizarse para ser salvo, y todos obtenemos gracia en el bautismo. Ya empezó a cambiar la teología con Gregorio. ¿Y después qué va a hacer usted con esa gracia? Bueno, usted tiene que usar esa gracia correctamente. Y eso, decía Gregorio, que se hace confesando constantemente sus pecados, esperando constantemente que por gracia pueda llevar una vida mejor, usando constantemente la confesión y los sacramentos de la iglesia para progresar en la vida cristiana. Y ahí ya comenzó una deformación. Y lo que uno logra ver en la teología de Gregorio es una teología en la cual la vida entera termina siendo una lucha, es un arrepentimiento para aferrarse a la gracia que uno tiene que buscar, perdón de los pecados que uno sigue cometiendo. Y lo vamos a verificar con una historia que cuenta la historia que una dama noble le escribió a Gregorio y le pide que orara a Dios por revelación de si ella era salva o no lo era. Y en una carta muy interesante, la que él escribe para contestarle diciendo: no sería bueno para usted saber que es salva. Es bueno que viva dudando sobre su salvación, pues sirve de motivación para seguir obrando, luchando, laborando de manera que nunca se vuelva presuntuosa en su relación con Dios, sino que siempre seguirá buscando más gracia. Bueno, lo que está hablando es que se trata de gracia alcanzada a través de cierta cooperación que tenemos que hacer nosotros. Es una gracia que nunca es estable o segura. Entonces ya se está comenzando a ver esa deformación. Y estas fueron las bases que Gregorio empezó a sentar para la iglesia en ese tiempo. Es una base de enfatizar la gracia. Y comienza a establecer un tipo de cristianismo que es una lucha constante, una preocupación constante, un esfuerzo constante, con la esperanza de que podamos morir en gracia y ser salvos. Pero jamás con la seguridad en esta gracia de que eso sea realmente la verdad. Y así, hermanos amados, hemos llegado al final de esta enseñanza de hoy, y habiendo visto estas dos grandes figuras, emperador Justiniano
y Papa Gregorio, ambos comienzan a dejar su huella sobre los cimientos de esta Edad Media y empezando a crear el desarrollo del tipo de sociedad cristiana y el tipo de iglesia que iremos viendo durante el paseo que vamos a tener en la Edad Media. Y eso sería la enseñanza de hoy, hermanos. Ahí vemos que cómo se comienza a deformar todo y cómo se empieza a armar todo. Y continuaremos la próxima semana con este paseo por la Edad Media. Y agradezco, hermanos míos, que me hayan acompañado nuevamente en este paseo por la historia. Dios los bendiga. Quedamos atentos hasta la próxima enseñanza. Adiós. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.